Hola, buenos días estudiantes de octavo año. Hoy nos encontramos jueves 21 de enero del 2021. Vamos a darle gracias a Dios Padre por este nuevo día que nos siga bendiciendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. La frase de Don Bosco decían de él: cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema de estudios sociales sobre la cultura de Mesopotamia. Decimos que estas culturas están más situadas en el oriente, en los países de Irak, Turquía y Siria, entre los ríos de Tigris y Éufrates, donde vivían los asirios, los acadios y los sumerios. Es decir, que toda esta cultura fue creciendo gracias a este gran imperio. La cultura en Mesopotamia fue bastante rica por los muchos pueblos que habitaban la región. La mayoría de su cultura descendía de los sumerios, lo que incluía una religión politeísta, que quiere decir muchos dioses, y antropomórfica, de la cual obviamente creían sus propias religiones, sus propios dioses, y ellos a su imaginación creaban sus propios dioses con minúscula. Creían que en muchos dioses que acostumbraban a representar como fenómenos de la naturaleza. Es decir, obviamente un ave, una persona con cabeza de un ave. Obviamente en Egipto se veía esa similitud, obviamente en sus dioses. Pero acá en la cultura mesopotamia eran politeístas, tenían muchos dioses, y de la cual ellos fueron, obviamente su religión fue creciendo en ese aspecto. Si observamos la gráfica, la magnitud, su propia cultura en Mesopotamia, que fue desarrollándose en todos estos pueblos. Como dije al inicio, que estas culturas más bien están situadas en el oriente. Si observamos la gráfica de abajo, obviamente ahí está lo que corresponde Mesopotamia, el imperio persa también. Entonces, y los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, que estaban tan cerca obviamente por el desarrollo de la agricultura. El siguiente tema que vamos a desarrollar es el aporte cultural de Mesopotamia. Si observamos la gráfica, en esa época, miren la construcción que desarrollaban estas personas. Más que todo sus edificaciones, su propia estructura, llamó la atención. Obviamente ahora es un lugar de turismo para recorrer las primeras civilizaciones que tuvo Mesopotamia. Recuerda que este aporte cultural siempre le ha dejado Mesopotamia, a partir que fueron las partes más pioneras en muchas de las ramas del conocimiento, donde fueron desarrollando la escritura, que con su tiempo se fue denominando cuneiforme, en principios de pictografía y más adelante en fonética, dándole ya el sonido para que ellos puedan obviamente ya hacer su propia escritura. En el campo del derecho fueron creados los primeros códigos de las leyes, y esas leyes obviamente fueron desarrollándose ya en la cultura de un pueblo de Mesopotamia y las primeras civilizaciones. Recuerde, la arquitectura sobre todo fue importante en su desarrollo como avance tecnológico, como la bóveda
y la cúpula, obviamente que fueron creados también ellos. Y también fueron creando también un calendario con los 12 meses y los 360 días, que se inventaron el sistema de numeración. Obviamente el orden a partir de ese calendario. Por eso es la proyección de este aporte cultural de estos pueblos. Pero recuerde que esta cultura de Mesopotamia también tiene otro aporte material y un aporte académico. El aporte material, ellos mismos elaboraron el ladrillo, las poleas, la rueda, el arado para la agricultura, el sello mismo para los trámites que ellos mismos fueron implementando. Obviamente crearon el bote de vela y la parte metalúrgica, donde descubrieron el bronce y el cobre. Y también, como les decía, las construcciones monumentales. Ahí hay una construcción monumental, obviamente de esos imperios que realmente llaman la atención. Obviamente la parte ya de la ciencia científica, ellos desarrollaron la escritura, la matemática, la astronomía y sobre todo la arquitectura. Otro de los temas que nos llama la atención es las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia. Si observamos la gráfica en Mesopotamia, a partir del año 3000 a.C., 2500 a.C., 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo y 100 años antes de Cristo. ¿Cuáles fueron esas primeras civilizaciones? La primera, que mayor tiene entre 3000 a 2500 a.C., son los sumerios. Son los sumerios. Si observamos por ahí, obviamente el tipo de culturas que ellos mismos realizaban. Luego los acadios, que surgen en los años 2000 a.C. Y de la misma manera, por ahí en el año 1500, Babilonia. Por eso es la parte de las construcciones de la arquitectura, es la fuerza o el motor de estos grandes imperios. Y también la cultura siria. Y por último tenemos los Persia y los partos. Usted me dirá, profesor, y al lado hay 3 civilizaciones más. Sí, esas otras 3 civilizaciones crecieron gracias a los babilonios, a los asirios, a los Persia y a los partos. Obviamente los hititas fueron creándose ya en los años 1600, 1200. Los fenicios, en los años 1600 a 600. Ahí por eso yo les decía el estilo de los botes con velas, porque ahí fueron surgiendo esta parte de aporte cultural. Y el Cartago, obviamente la parte escénica de los puertos también. Los pueblos más importantes que habitaron el territorio de Mesopotamia siempre fueron los sumerios, los babilonios y los asirios. Fueron las 3 civilizaciones más importantes. A partir de esas civilizaciones más antiguas fue la que los sumerios establecidos en Baja Mesopotamia, cuyos documentos nos permiten remontarnos hasta el año 3500 a.C. Por eso yo les decía, surgen otras civilizaciones a partir ya de las primeras. Y siguiente tema, vamos a ver los periodos de Mesopotamia. Podemos observar ahí, por favor, la gráfica sobre las épocas de la historia de Mesopotamia. Según las imágenes, las grandes civilizaciones, las construcciones que se fueron realizando a partir de la historia. Recuerda que los sumerios y las acadias comienzan con el establecimiento más bien en Mesopotamia en 2 pueblos de raza e idiomas diferentes. Mientras que el otro punto, el primer imperio babilónico, surge cuando los caldeos denominan al país y alcanza preponderancia a la ciudad de Babilonia. El forjador mismo de tal grandeza babilónica fue el rey Amurani. Entonces, ese gran impacto de estos periodos de Mesopotamia fue creciendo a partir de estas civilizaciones de Mesopotamia, que se remonta a partir de la historia, prehistoria, en especial en los fines del periodo neolítico.
de la cual comenzaron a edificarse todos estos tipos de construcciones y los grandes asentamientos humanos que dieron esa gran transformación de estos periodos. Y la última parte, la hegemonía del imperio asirio. Recuerda que al producirse la decadencia de Babilonia, estos asirios reconquistaron su libertad y formaron un reino independiente de la Alta Mesopotamia. Por eso yo le decía en la imagen anterior el proceso de estos otros pueblos que también pasaron a ser civilizaciones de Mesopotamia por el gran imperio que ellos tenían, ese gran desarrollo. Por eso la historia de Mesopotamia al lado, 1, 2 hasta 5, obviamente los Sumer, el reino de Akkad, el reino del imperio babilónico, el imperio de Asirio y el imperio persa, donde fueron tomando mayor credibilidad en todo lo que respecta a la historia. Y eso es lo que nos llama la atención a cada uno, porque los Sumer, a partir del siglo IV, estos milenios antes de Cristo, toman las primeras ciudades de estado, que ya vimos anteriormente que crece, obviamente por ese gran ingenio de esas grandes habilidades como aportes culturales que se fueron dando en la historia. El reino Akkad o el reino de Acadia, obviamente sí, a mediados del tercer siglo del milenio, el rey Sargón obviamente expande ya su territorio, al igual que el imperio babilónico en los años 1800 a.C., Hammurabi realmente toma esa fuerza y forja esa gran ciudad y la hace una gran civilización. Por eso todos estos pueblos siempre tenía alguien al frente que buscaban esa liberación. Pues bien, hemos finalizado el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.